¿Qué harías si la persona en la que más confías te traicionara en tu momento más vulnerable? Julia estaba sola, sentada en su coche. El tenue resplandor del tablero proyectaba sombras suaves sobre su rostro surcado por lágrimas. Sus dedos temblaban mientras jugueteaban con su anillo de bodas, girándolo de un lado a otro en un gesto nervioso que no se había dado cuenta de que había adquirido. Miraba a través del parabrisas con la vista desenfocada, la mente repitiendo el momento que le destrozó el corazón. Solo unas horas antes, había seguido a Esteban esa noche. Su instinto le había estado carcomiendo, empujándola a confirmar las sospechas que tanto había intentado ignorar. Y allí estaba él, sentado frente a una mujer más joven, en una mesa del restaurante que solían considerar suyo. El mismo lugar donde habían celebrado aniversarios, cumpleaños, incluso el día en que supieron que iban a ser padres. Las risas que brotaban de aquella mesa se sintieron como una bofetada. Esteban se inclinó hacia ella, susurrándole algo que hizo que la mujer soltara una risita, mientras su mano rozaba la de él con suavidad. No era solo una cena. No era inocente. Las manos de Julia se aferraron con fuerza al volante mientras la escena se repetía una y otra vez en su mente. Se había sentido paralizada en ese momento, incapaz de respirar, de apartar la vista. Su corazón latía tan fuerte que pensó que estallaría, cada golpe resonando con el eco de la traición. Quiso irrumpir en el lugar, exigir respuestas, gritarle a él, a ella, al universo por permitir que algo así ocurriera. Pero en vez de eso, se dio la vuelta. El pecho le pesaba por un dolor tan profundo que amenazaba con devorarla por completo. Ahora, sentada en la quietud del coche, el silencio era casi insoportable. Se secó la cara con la manga del suéter, pero las lágrimas seguían cayendo. Su mano descendió hasta su vientre en crecimiento y cerró los ojos, intentando calmar su respiración. Ya no se trata solo de mí, susurró para sí misma. Ahora tengo que pensar en ti. Su otra mano envolvió instintivamente su abdomen en un gesto protector que hizo que el dolor se sintiera aún más agudo, más insoportable. Después de lo que pareció una eternidad, por fin encendió el coche y condujo de regreso a casa. El recuerdo de cómo había comenzado todo seguía vivo en la mente de Julia, como escenas de una película favorita que no podía dejar de mirar, aunque doliera. En aquel entonces, su historia de amor se sentía sin esfuerzo, como algo escrito en las estrellas. Aún podía recordar con exactitud el momento en que conoció a Esteban. Su corazón dio un brinco cuando él le sonrió desde el otro lado del salón, en una gala benéfica del hospital a la que ni siquiera quería haber asistido esa noche. Pero su compañera de trabajo la había convencido, insistiendo en que necesitaba hacer contactos y divertirse un poco. Julia se había quedado de pie con torpeza junto a la barra de café, tomando limonada e intentando parecer ocupada. Y entonces apareció Esteban, con la corbata algo torcida y una sonrisa fácil en el rostro mientras agarraba un platito con canapés. No es gran fiesta, ¿verdad?, dijo, señalando con la cabeza al escaso grupo de donantes y empleados del hospital que deambulaban por ahí. Su voz era cálida, amigable y totalmente desarmante. Julia alzó la vista, sorprendida de que alguien le hablara. Sí, no es precisamente el evento social del año, respondió, sonriendo con timidez. Soy Esteban, dijo, extendiendo la mano. Julia respondió, estrechándola. Su apretón fue firme pero sin imponerse, y por alguna razón, ese pequeño detalle se le quedó grabado. Pasaron el resto de la velada conversando, riéndose de cómo ninguno de los dos quería estar allí, y compartiendo historias de sus vidas. Él le contó sobre su amor por el baloncesto y cómo trabajaba largas horas como administrador de salud para ahorrar y algún día abrir una clínica de bienestar. Ella le habló de su pasión por curar programas de museos y su sueño de diseñar exposiciones educativas para niños en comunidades desfavorecidas. ¿Cuál sería tu exposición soñada?, preguntó él, apoyado contra la pared, con los ojos llenos de una curiosidad genuina. Ella dudó, sintiéndose un poco tonta. Es algo raro, admitió, pero me encantaría hacer una muestra que muestre cómo los objetos cotidianos cuentan historias de vida. Como un juego de té gastado o un par de zapatos viejos, pueden decir tanto sobre las personas que los usaron. Esteban sonrió, y no fue una sonrisa condescendiente, sino una que le hizo sentir que realmente la entendía. No es raro, dijo. Es fascinante. Serías increíble en eso. ¿Quieres que adapte esta historia a una variante específica del español, como española, mexicana, argentina, etc.?
Fue un momento pequeño, pero se le quedó grabado, y desde entonces, Esteban empezó a estar en todas partes de su vida. Tuvieron su primera cita una semana después, algo sencillo, un café en una pequeña cafetería a solo unas cuadras del departamento de Julia, de esas con mesas tambaleantes y sillas desparejadas, donde el barista siempre parecía estar de mal humor, pero hacía los mejores capuchinos que ella había probado. Vale, pero en serio, dijo Esteban sonriendo mientras removía su café, si solo pudieras comer una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Eso es fácil, pizza, dijo Julia sin dudar. Puedes ponerle lo que quieras, así que es versátil y deliciosa. Esteban se rió, negando con la cabeza. Eso es trampa. Los ingredientes no pueden cambiar. Entonces supongo que me moriría de hambre, dijo ella con un encogimiento de hombros dramático, y ambos estallaron en carcajadas. Esos primeros días estuvieron llenos de momentos así, espontáneos, llenos de risas y conexión. Pasaban las noches caminando por el parque de su barrio, hablando de todo y de nada. Él la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba, como si sus sueños valieran la pena. Cuando Esteban le propuso matrimonio 3 años después, fue bajo un techo de luces de hadas que él mismo había colgado en la terraza del departamento de la hermana de Julia, en pleno centro. Era una cálida noche de verano, de esas en las que el aire se siente cargado de posibilidades. Se arrodilló, con las manos temblorosas mientras abría la pequeña caja de terciopelo. Julia, comenzó, su voz firme a pesar de la tensión que se asomaba en su mirada, eres lo mejor que me ha pasado. Has hecho mi vida más brillante, mejor y llena de sentido. No puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Ella lloró, por supuesto. Lágrimas corriendo por su rostro mientras asentía con fuerza. Sí, logró decir entre sollozos. Sí, Esteban. Por supuesto. Los invitados que se habían escondido adentro salieron celebrando mientras Esteban deslizaba el anillo en su dedo. Fue uno de esos momentos de película, pensó ella. Aquella noche bailaron bajo las luces, descalzos y llenos de emoción, soñando en voz alta con la vida que construirían juntos. Durante mucho tiempo, esos recuerdos fueron un consuelo. Un recordatorio de lo fuerte que había sido su vínculo. Pero ahora, sentada sola en la quietud de su hogar, los mismos recuerdos se sentían como cuchillas afiladas, señales dolorosas de todo lo que había perdido, de lo lejos que habían quedado de aquella pareja que una vez bailó bajo las estrellas. Su primer departamento era pequeño, algo deteriorado, y perfecto en todas las formas que importaban. Julia aún recordaba cómo Esteban la cargó al cruzar el umbral el día que se mudaron, riendo cuando accidentalmente él le dio un golpe en la cabeza contra el marco de la puerta. Perdón, dijo él, sonriendo mientras la bajaba. No era exactamente la gran entrada que tenía en mente. Está bien, respondió ella, sacudiéndose el polvo de los jeans mientras miraba el espacio vacío. Es nuestro, ¿no? Eso es lo único que importa. Esa primera noche durmieron sobre un colchón en el suelo, comiendo comida para llevar directamente de los envases, porque todavía no habían desempacado los platos. Julia se había reído tanto cuando Esteban derramó salsa de soja en la alfombra que le dolían los costados. Parece que tendremos que invertir en una alfombra antes de lo planeado, bromeó ella. Él se inclinó y la besó, con los labios que sabían ligeramente a pollo al sésamo. Con el paso de las semanas, fueron haciendo suyo el espacio, pintaron las paredes del salón de un amarillo mantecoso y colgaron cortinas desiguales que Julia había conseguido en oferta. Pasaban horas reorganizando los muebles de segunda mano que habían reunido, debatiendo dónde debía ir el sofá, hasta que Esteban alzó las manos, exasperado. Tú decides. Eres mejor en esto que yo. Una noche, mientras desempacaban la última caja, empezó a sonar su canción favorita en la radio. Esteban se puso de pie, se limpió las manos en los jeans y le extendió la mano. ¿Me concede esta pieza? ¿Aquí? Preguntó Julia, alzando una ceja, aunque ya sonreía. Aquí mismo, dijo él, tirando suavemente de ella para levantarla. Bailaron descalzos sobre el piso de madera rayado, con la luz cálida de una sola lámpara dibujando sombras suaves en las paredes. Julia apoyó la cabeza en su pecho, balanceándose con la música, y en ese momento todo se sentía simple y perfecto. Su vida no estuvo exenta de desafíos, por supuesto. Hubo noches en que Esteban llegaba agotado del trabajo, y Julia lo recibía en la puerta con un abrazo y una taza de té caliente,
mientras él se desahogaba sobre un cliente difícil o un proyecto fallido. Tú puedes con esto, le decía ella con voz firme y segura. Siempre lo haces. Y también hubo momentos en que le tocó a ella apoyarse en él. Como cuando no obtuvo el ascenso por el que tanto había trabajado. Esteban la sostuvo mientras lloraba, acariciándole el cabello y susurrándole. No saben lo que se pierden. Eres increíble, Mads. No dejes que esto te detenga. Eran un equipo, equilibrándose de formas que parecían naturales, sin esfuerzo. Por cada revés, había una pequeña victoria que celebraban juntos, como encontrar los cojines perfectos para el sofá o ahorrar lo suficiente para reemplazar el microondas viejo que soltaba chispas cada vez que lo usaban. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Julia se había estado sintiendo extraña durante días, cansada, con náuseas, sus emociones fluctuando de un extremo a otro. Al principio lo atribuyó al estrés, pero entonces se dio cuenta de que su periodo estaba retrasado. Sentada en el baño, mirando la prueba de embarazo en sus manos, sintió una mezcla de emociones tan abrumadora que le faltó el aire, emoción, miedo, alegría, incertidumbre. Cuando Esteban llegó a casa esa tarde, ella apenas podía contenerse. Necesito mostrarte algo, soltó, agarrándolo de la mano y arrastrándolo a la cocina. Vale, dijo él, riendo. ¿Cuál es la prisa? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte del relato? Le entregó la prueba con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Por un momento, él simplemente la miró, el ceño fruncido mientras procesaba lo que significaba. Entonces, su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia que Julia le había visto jamás. ¿Hablas en serio? Preguntó, con la voz llena de asombro. Ella asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Vamos a tener un bebé. Esteban la alzó en brazos y la hizo girar por la cocina. Vamos a tener un bebé. Repitió, riendo como si no pudiera creerlo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de preparativos y emoción. Julia se volcó por completo en crear el cuarto perfecto para el bebé, eligiendo pinturas en tonos pastel suaves y ropita tan pequeña que con solo mirarla se le hinchaba el corazón. Esteban la molestaba cariñosamente por tardar tanto en decidir qué cuna comprar, pero estaba igual de involucrado, armando muebles hasta tarde por la noche y mostrándole orgulloso su trabajo. Una tarde, mientras doblaban la ropa del bebé juntos, Julia levantó un pequeño body y sonrió. ¿Puedes creer que alguien tan pequeño vaya a cambiar todo nuestro mundo? Esteban la miró, con los ojos suaves. No sé cómo tuvimos tanta suerte, dijo en voz baja, apartándole un mechón de cabello de la cara, pero de algo sí estoy seguro, vas a ser la mejor mamá. El corazón de Julia se hinchó y se recostó en su hombro. Estaban construyendo un futuro juntos, uno lleno de amor, risas y la promesa de algo extraordinario. Pero lo que Julia no sabía era que las cosas estaban a punto de cambiar. A medida que la carrera de Esteban despegaba, también lo hacía la distancia entre ellos. Al principio, Julia no le dio demasiada importancia. Los ascensos traían consigo más responsabilidades, y ella entendía la presión que le enfrentaba. Solo unas cuantas noches largas más, le había dicho una vez, besándole la frente mientras tomaba el maletín. Todo esto es por nosotros. Y ella le creyó. Después de todo, la ambición de Esteban siempre había sido una de las cosas que más le admiraba. Pero con el paso de los meses, aquellas cuantas noches más se convirtieron en un patrón imposible de ignorar. Las cenas que ella preparaba con cuidado se enfriaban sobre la mesa. Las velas se consumían hasta los restos mientras ella esperaba sola. Cuando él por fin llegaba a casa, se disculpaba brevemente, con un tono distraído, antes de sumirse otra vez en su portátil o su móvil. Es solo trabajo, decía, restándole importancia a su preocupación. Ya sabes lo exigente que está todo ahora. Al principio, Julia intentó ser comprensiva. No quería ser la esposa demandante, la que no apoyaba el éxito de su marido. Pero los pequeños detalles comenzaron a acumularse. Estaba el recibo que encontró arrugado en el bolsillo de su abrigo, de una joyería elegante del centro. Llamó su atención de inmediato, porque Esteban siempre había sido detallista con los regalos, pero no recordaba haber recibido nada parecido. Le dio la vuelta al papel, sintiendo un nudo en el estómago. Oye, dijo con tono casual esa noche, sosteniendo el recibo mientras él estaba en el sofá,
deslizando el dedo por la pantalla del móvil. ¿Esto para qué fue? Esteban levantó la vista, sus ojos pasaron fugazmente al papel antes de volver a enfocarse en la pantalla. Ah, eso, no es nada, dijo, con un gesto despreocupado. Un regalo para un cliente. Ya sabes. ¿Un regalo para un cliente? Repitió ella, alzando una ceja. ¿Desde cuándo regalas joyas por trabajo? Es solo un detalle, respondió él, con un tono cortante. No le des demasiadas vueltas, Mads. Ella lo dejó pasar, pero la inquietud permaneció, creciendo por dentro. Pequeños momentos como ese comenzaron a acumularse. Su teléfono vibraba por la noche con mensajes que no se molestaba en explicar. Ahora parecía llevarlo encima todo el tiempo, incluso al baño. Cuando Julia miraba de reojo, lo veía sonriendo ante la pantalla, con una expresión íntima, privada, que le apretaba el pecho. ¿Quién es? Preguntó una vez, tratando de sonar casual. Cosas del trabajo, dijo él rápidamente, bloqueando la pantalla y dejando el móvil boca abajo sobre la mesa. Parece que últimamente estás muy contento con el trabajo, comentó ella, forzando una pequeña risa. Pero él no respondió. Ya tenía la atención puesta en otra cosa. El calor que una vez había llenado su relación se sentía ahora como arena que se le escurría entre los dedos, reemplazado por una frialdad que no sabía cómo superar. Intentó reconectar con él, planeando noches de cita y cocinando sus platos favoritos, pero siempre había una excusa. Sus sospechas llegaron al límite un viernes por la noche. Esteban le había prometido que llegaría temprano. Julia pasó horas preparando una cena especial, incluso sacó los mejores platos y encendió las velas que él le había regalado en su aniversario. Estaba llena de esperanza, convencida de que una noche tranquila juntos podría reavivar la cercanía que una vez compartieron. Pero cuando las 7 se convirtieron en 8, y luego en 9, ya no pudo quedarse quieta. Lo llamó, pero fue directo al buzón. Le escribió un mensaje, con los dedos temblando. ¿Estás bien? Su respuesta llegó casi una hora después. Perdón, se alargó el trabajo. No me esperes despierta. Pero Julia no podía quitarse de encima la sensación de que algo no estaba bien. Entró en su dormitorio, y sus ojos se posaron en el maletín de Esteban, apoyado junto a la puerta. Vaciló antes de abrirlo, con el corazón palpitando como si ya supiera que no le gustaría lo que estaba a punto de encontrar. Dentro había un itinerario impreso para una conferencia de trabajo de la que nunca le había hablado. El destino no era lejano, pero lo que llamó su atención fue una nota manuscrita en el margen. Asegúrate de que Chloe tenga todo lo que necesita para el viaje. Chloe. Se quedó mirando el nombre, la mente dando vueltas. No conocía a ninguna Chloe de la oficina de Esteban, pero lo había oído mencionarla una o dos veces últimamente, siempre de pasada. Cerró el maletín con cuidado, con las manos temblando, y se sentó al borde de la cama, con la vista fija en el suelo. ¿Quieres que continúe con lo que ocurre después esa noche? Lo oyó llegar a casa. Se deslizó en la cama junto a ella sin decir una palabra, su teléfono vibrando suavemente mientras lo revisaba por última vez antes de dejarlo en la mesita de noche. Julia yacía en la oscuridad, de espaldas a él, los ojos bien abiertos. Su mente gritaba con preguntas que no sabía cómo formular, su corazón se quebraba bajo el peso de lo que comenzaba a sospechar. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Quería creer que no era lo que parecía. Quería creer que el hombre al que había amado tan profundamente, el hombre en quien había confiado su corazón y su futuro, no era capaz de traicionarla. Pero mientras escuchaba su respiración tranquila, no podía ignorar la sensación de hundimiento, la certeza de que la vida que habían construido empezaba a resquebrajarse. Y no tenía idea de cómo evitar que se desmoronara. Un día, la inquietud se volvió insoportable. Julia pasó horas caminando de un lado a otro por la casa, la mente desbordada de posibilidades. Y entonces, sin haberlo decidido del todo, se encontró tomando las llaves y saliendo al fresco aire nocturno. No lo había planeado. No realmente. Fue el instinto lo que la llevó allí, siguiendo a Esteban después de otra de sus excusas vagas sobre una reunión tardía. Se dijo a sí misma que era solo para calmar esa voz insistente en su cabeza, la que le susurraba cosas que no quería creer.
Su corazón se hundió cuando lo vio aparcar en el restaurante pequeño, el que solían frecuentar en sus citas. Ella se estacionó a unos espacios de distancia, el pulso acelerado mientras lo observaba salir del coche. Se alisó la chaqueta, revisó su teléfono, y entonces apareció ella. Una mujer más joven, vestida con un elegante vestido que caía con naturalidad sobre su figura, el cabello en suaves ondas sobre los hombros. Se acercó a Esteban con una sonrisa que le revolvió el estómago a Julia. Él le devolvió la sonrisa. La misma sonrisa fácil, familiar, que solía ser para ella. A Julia se le cortó la respiración al verlo inclinarse ligeramente, su mano rozando la espalda de la mujer mientras entraban juntos al restaurante. Se quedó congelada en su coche, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El cristal del parabrisas parecía una barrera entre ella y la verdad que se desmoronaba ante sus ojos. Su mente buscaba otra explicación, quizás era una cena de trabajo, quizás no era nada, pero, en el fondo, lo sabía. Lo había sabido durante semanas. Tal vez incluso desde antes. Pero verlo así, fue como si le arrancaran el suelo bajo los pies. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la manija de la puerta, cada parte de ella gritándole que entrara, que exigiera respuestas, que hiciera una escena que pusiera fin a las mentiras. Pero no lo hizo. Sus dedos dudaron, luego retrocedieron, y dejó que la puerta se cerrara de nuevo. Enfrentarlo ahora no arreglaría nada. No así. En su lugar, se quedó allí en silencio, observando cómo las luces del restaurante proyectaban un resplandor cálido sobre la mesa cerca de la ventana. Esteban reía por algo que la mujer había dicho, inclinando ligeramente la cabeza hacia ella. Julia tragó con dificultad, la garganta cerrada. El hombre que creyó conocer, con quien había compartido su vida, le parecía ahora un extraño. Su corazón dolía, pero aún más que eso, ardía. No sabía cuánto tiempo pasó allí antes de que finalmente encendiera el coche y regresara a casa. Al entrar, la casa estaba en silencio. Un silencio hueco, como si hasta las paredes supieran lo que acababa de ocurrir. Dejó el bolso sobre la encimera, con movimientos lentos y deliberados, como si apresurarse hiciera que el dolor golpeara con más fuerza. La foto del ultrasonido en el refrigerador captó su atención. La pequeña imagen en blanco y negro que había contemplado cada mañana con una mezcla de asombro y esperanza. Caminó hacia ella, sus dedos rozando suavemente los bordes. Su reflejo le devolvió la mirada desde la superficie brillante del frigorífico, ojos hinchados, mejillas surcadas por lágrimas y una expresión que apenas reconocía. Quería desmoronarse en ese mismo instante, dejar que el peso de la traición la arrastrara al suelo. Pero entonces su mano cayó sobre su vientre, y sintió un leve aleteo. Una señal. Un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella. Ya no se trataba solo de ella. Soltó la foto, y algo dentro de ella cambió. La desesperación que oprimía su pecho comenzó a endurecerse, a transformarse en algo distinto, determinación. No fue una transformación inmediata. Mientras caminaba por la casa, sus pasos la llevaron hasta la habitación del bebé. Aún estaba en proceso, paredes pintadas de un gris suave, una cuna medio montar en una esquina, una pila de libros infantiles sin abrir sobre la cómoda. Se sentó al borde de la mecedora, las manos temblorosas al tomar una pequeña manta de bebé que había doblado días atrás. La acercó a su rostro, inhalando el tenue aroma del suavizante con lavanda. Las lágrimas volvieron sin que pudiera evitarlas, y abrazó la manta contra su pecho. Lo siento tanto, susurró, con la voz quebrada. Te mereces mucho más que esto. ¿Quieres que traduzca la próxima parte de la historia también? Sus dedos se apretaron alrededor de la manta, la respiración se le aceleraba. Miró alrededor de la habitación, a las pequeñas señales inconclusas de la vida que se preparaba para recibir. Sin pensarlo, se dirigió al salón, su mirada se posó en la estantería llena de álbumes de fotos. Los recuerdos que antes le daban alegría ahora se sentían como fantasmas que se burlaban de ella. Tomó el primer álbum, el que estaba lleno de fotos de su boda, las caras sonrientes, los votos intercambiados, las promesas hechas. Sus manos temblaban al pasar las páginas, pero su determinación no flaqueó. Uno a uno, fue guardando los álbumes en una caja, con movimientos firmes a pesar de las lágrimas que le surcaban el rostro. No era un acto de olvido. Era un acto de supervivencia.
Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para decidir sus próximos pasos. Esteban había tomado sus decisiones, y ahora Julia tomaría las suyas. Cuando guardó el último álbum, se sentó en el suelo, las rodillas recogidas contra el pecho. La habitación se sentía más pesada ahora, el peso de su decisión instalándose en el aire. Se puso de pie, secándose las lágrimas del rostro. No había lugar para la desesperación. No ahora. Tenía un plan, una vida que proteger, y por mucho que doliera, no permitiría que la traición de Esteban definiera su historia. Esto era solo el comienzo. Julia se sentó en el pequeño escritorio en la esquina de su habitación, la luz suave de la lámpara proyectando largas sombras por la estancia. El murmullo sutil del monitor del bebé sobre la mesita de noche llenaba el silencio mientras ella miraba la pantalla de su portátil. Sus manos flotaban sobre el teclado, temblando levemente, hasta que respiró hondo y hizo clic en guardar sobre la carpeta que había creado. La carpeta se llamaba Pruebas Esteban. Su corazón dolía con cada archivo que agregaba, fotos, capturas de pantalla de mensajes que había reenviado discretamente a su correo, copias de recibos que había encontrado ocultos en su maletín. Cada pieza era un recordatorio doloroso de lo que él había hecho. Pero Julia se obligó a mantenerse enfocada. Necesitaba eso. No por venganza, sino por protección. Para ella. Para su bebé. Miró la foto que tenía sobre el escritorio, una tomada en tiempos más felices. Reían, abrazados, como si el mundo entero estuviera a sus pies. La giró, dejando la boca abajo. No podía soportar verla. Esa versión de Esteban ya no existía. Si es que alguna vez existió. Sus preparativos habían comenzado la noche en que lo siguió al restaurante. Después de volver a casa, se había quedado despierta hasta el amanecer, la mente girando sin descanso. Para cuando salió el sol, ya había tomado una decisión. Si Esteban creía que podía llevar una doble vida, ella le demostraría que estaba equivocado. Pero no lo enfrentaría. No todavía. La confrontación era demasiado fácil, demasiado predecible. Necesitaba un plan. Al día siguiente compró una pequeña cámara por internet, una que podía ocultar en su bolso. Cuando llegó, la probó nerviosa, torpe al principio con los ajustes, hasta que logró configurarla correctamente. La primera vez que la usó fue frente a la oficina de Esteban. Aparcó al otro lado de la calle, la cámara orientada justo lo suficiente para captarlo saliendo del edificio. Minutos después apareció Chloe. Su mano rozó el brazo de Esteban mientras caminaban hacia su coche. El corazón de Julia se hundió, pero no lloró. No esta vez. Concéntrate, se susurró, aferrando con fuerza el volante. No puedes darte el lujo de romperte. Los siguió hasta otro restaurante, tomando fotos desde su coche mientras los veía reír durante la cena. La traición dolía, pero se obligó a verlo por lo que era, pruebas. Ya no necesitaba justificar sus acciones. Sabía la verdad. Y ahora se aseguraba de que otros también lo supieran. Durante las semanas siguientes, Julia comenzó a consultar con una abogada. La oficina era pequeña y silenciosa, con estanterías llenas de gruesos libros de leyes. La abogada, una mujer de unos 40 y tantos llamada Marta, la escuchó con atención mientras Julia le explicaba su situación. Su voz era firme, a pesar del nudo en su garganta. Necesito proteger a mi bebé, dijo Julia, aferrándose al borde de la silla. No puedo permitir que Esteban use esto en mi contra. No cuando él fue quien. Se detuvo, tragando con dificultad. No cuando él fue quien nos traicionó. Marta asintió, su expresión serena y reflexiva. Estás haciendo lo correcto al documentarlo todo, dijo con suavidad. El tribunal tendrá en cuenta la infidelidad y el abandono emocional al decidir la custodia y el apoyo económico. Vamos a asegurarnos de que tú y tu hijo estén protegidos. ¿Quieres que traduzca el próximo fragmento de la historia? Escuchar esas palabras le devolvió a Julia una chispa de esperanza, un recordatorio de que no estaba tan indefensa como se había sentido. Salió de la oficina con una carpeta llena de documentos legales y un renovado sentido de determinación. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. En casa,
se obligó a actuar con normalidad frente a Esteban. No fue fácil. Cada vez que lo veía mirar su teléfono, cada vez que regresaba tarde con una excusa endeble, el pecho se le apretaba con ganas de gritar. Pero no lo hizo. En lugar de eso, sonreía, le preguntaba cómo había sido su día y fingía no notar cómo tropezaba con sus propias palabras. Por las noches, cuando Esteban ya dormía, Julia se sentaba en su escritorio, repasando sus notas, organizando sus archivos. El sonido de su respiración tranquila desde el dormitorio le parecía lejano, casi irreal, como el eco de otra vida. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que todo saliera a la luz, antes de que el mundo cuidadosamente construido por Esteban se viniera abajo. Pero mientras Julia preparaba meticulosamente su caso, pieza por pieza, otra historia se desarrollaba en paralelo. Una que Esteban creía que podía mantener oculta. La oficina estaba en silencio después del horario habitual. El bullicio de teléfonos y conversaciones había sido reemplazado por el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Chloe estaba sentada en su escritorio, la cabeza ligeramente inclinada mientras miraba fijamente la hoja de cálculo frente a ella. Como siempre, era la última en marcharse. Bueno, salvo por Esteban. Él apareció en el marco de la puerta de su cubículo, apoyado con soltura, con una taza de café en la mano. «Todavía aquí», dijo, con voz cálida y en tono de broma. «Empiezo a pensar que vives en esta oficina». Chloe levantó la vista, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Mírate a ti», respondió, señalando con la cabeza su corbata, aún colgando suelta. «Estás aquí tanto como yo». Él soltó una risa suave al entrar. «Touché», dijo, dejando el café sobre su escritorio. «Pensé que te vendría bien esto. Llevas horas mirando esa pantalla». Ella parpadeó, sorprendida. «Oh, gracias. ¡Qué detalle!». «Solo cuido a mi colega favorita», añadió guiñándole un ojo. Había una naturalidad en su tono, un encanto difícil de resistir. Chloe siempre había considerado a Esteban accesible, a pesar de su cargo más alto en la empresa. Tenía una manera de hacerla sentir vista, como si su trabajo realmente importara. Cayeron en una conversación fluida mientras trabajaban juntos en las tareas pendientes. Esteban era divertido, ingenioso y atento, preguntándole por sus metas e ideas con un interés que parecía genuino. Con el tiempo, aquellas colaboraciones nocturnas se volvieron un patrón. Pasaba por su escritorio con café, contaba un par de chistes para relajar el ambiente y se quedaba a ayudarla con lo que fuera que estuviera por terminar. «Eres demasiado bueno en esto», dijo ella una noche, mirándolo mientras editaba una presentación sin esfuerzo. «No sé cómo logras hacerlo todo». Él se encogió de hombros, con una sonrisa un tanto melancólica. «Uno encuentra la forma, supongo. No siempre es fácil, pero cuando estás construyendo algo que vale la pena, haces sacrificios». Sus palabras le llegaron hondo. Chloe asintió lentamente, jugueteando con su bolígrafo. «Lo entiendo. A veces siento que toda mi vida está en pausa por este trabajo. Pero no sé, quiero que signifique algo». Esteban la miró, su expresión suavizada. «Lo significará. Tienes talento, Chloe. Lo he visto. Vas a hacer cosas increíbles». Ella sintió cómo se le encendían las mejillas ante sus palabras. «Gracias, Esteban. Eso significa mucho para mí». Con el paso de las semanas, Chloe empezó a esperar con ilusión esas conversaciones nocturnas. Esteban tenía una manera de hacerla reír incluso en los días más estresantes. Pero hubo momentos, breves, fugaces, que la hicieron dudar, la forma en que sus ojos se detenían en ella cuando reía, los halagos sutiles en sus charlas, lo natural que se inclinaba hacia ella al hablar. Una noche, mientras cerraban otro proyecto, Chloe finalmente se atrevió a decir algo. Esteban comenzó con cautela, dejando el bolígrafo a un lado. «¿Puedo preguntarte algo?». «Claro», respondió él, recostándose en su silla. Ella dudó, mordiéndose el labio. «Esto, de trabajar tanto juntos, está empezando a sentirse como que», se interrumpió, buscando las palabras. «Como que hay algo más. Y no quiero asumir nada, pero, estás». Titubeó, bajando la voz. «¿Estás soltero?». La expresión de Esteban cambió por un instante.
Algo no dicho brilló en su mirada, pero luego sonrió, inclinándose un poco hacia ella. Es complicado, dijo en voz baja. Estoy en proceso de divorcio. El corazón de Chloe se hundió, y al mismo tiempo, se elevó. Divorcio. No casado. No completamente fuera de alcance. Asintió lentamente, intentando asimilar lo que eso significaba. Ya veo, dijo con cuidado. No lo sabía. No es algo de lo que hable mucho, explicó Esteban, con un tono sincero. Las cosas no han estado bien desde hace tiempo. Nos hemos distanciado. Estoy intentando encontrar la mejor forma de seguir adelante. Chloe lo observó, queriendo creerle. Debe ser difícil, dijo suavemente. Siento que estés pasando por eso. Él extendió la mano y rozó la suya con suavidad. Gracias, Chloe. Ha sido duro, pero tú lo has hecho más llevadero. Estas noches son lo mejor de mi día. El pecho de Chloe se apretó con esas palabras. El corazón le latía con fuerza. Quería tener cuidado, protegerse, pero la forma en que él la miraba hacía que esa precaución se deshiciera. Parecía sincero, incluso un poco roto. Alguien que necesitaba consuelo tanto como ella. Aún así, la duda persistía en su mente. ¿Estás seguro de que esto está bien?, preguntó en voz baja. No quiero formar parte de algo complicado. Esteban le sonrió con dulzura. No es complicado, le aseguró. Te lo prometo. Estoy resolviéndolo. No tienes por qué preocuparte. Y con eso, las dudas se desvanecieron. Al menos por el momento. ¿Te gustaría que continúe con la siguiente parte? Chloe se permitió creerle. Se permitió entregarse a esa conexión que había ido creciendo entre ellos. Se dijo a sí misma que estaba bien, que él había sido honesto, que no le mentiría. No sabía que las promesas de Esteban eran tan fugaces como el silencio nocturno de la oficina, desaparecían con la salida del sol, cuando la realidad de su vida fuera de esas paredes regresaba con fuerza. Pero por ahora, todo lo que veía era a un hombre que parecía amable, atento y tan solo como ella. Y eso, pensó, era suficiente. El comportamiento de Esteban se volvió cada vez más descarado, como si se hubiera convencido de que Julia jamás sospecharía nada. Ya ni siquiera se molestaba en ocultar sus noches fuera ni sus repentinos viajes de trabajo. Caminaba por la casa con una seguridad tan relajada que le revolvía el estómago a Julia. Su teléfono no dejaba de vibrar, la pantalla se iluminaba constantemente con mensajes que nunca dejaba desatendidos. Si ella entraba en la habitación, él presionaba la pantalla contra su pecho o lo dejaba boca abajo en la encimera, ofreciéndole una sonrisa distraída. Cada mentira erosionaba un poco más los cimientos de su matrimonio. Pero Julia mantenía firme su máscara. Fingía ignorancia, desempeñando el papel de la esposa comprensiva, aunque su corazón se rompía un poco más con cada día que pasaba. Cuando Esteban anunció que debía irse de viaje de trabajo aquel fin de semana, ella no se inmutó, aunque por dentro sentía que se deshacía. ¿A dónde vas?, preguntó, doblando una de sus camisas y colocándola con cuidado en la maleta. Solo una conferencia, fuera de la ciudad, respondió, revisando su teléfono una vez más. Nada emocionante. ¿En serio?, dijo, forzando una leve risa. Bueno, espero que no todo sea aburrido, tal vez tengas un poco de tiempo para relajarte. Tal vez, dijo él, arrojando una corbata a la maleta sin preocuparse mucho. Ella lo observó de reojo, sus dedos apretando con fuerza la tela de la camisa que sostenía. ¿Necesitas que te empaque algo más?, preguntó en voz baja. No, así está bien, dijo finalmente, mirándola por fin. Gracias por hacer esto. Por supuesto, respondió ella, con una sonrisa que no se movía. ¿Para qué están las esposas? Las palabras le supieron amargas, pero las dijo de todos modos. Cerró la maleta con cuidado, deslizó el cierre mientras Esteban tomaba su teléfono y salía de la habitación. Cuando se quedó sola, se sentó en el borde de la cama, las manos descansando en su regazo. El silencio la envolvió, denso y asfixiante. Esa noche, cuando la casa estaba en calma, Julia se encontró en la habitación del bebé. La luz de la luna se filtraba por las cortinas,
iluminando suavemente la cuna medio montar y la pila de libros sobre la cómoda. Se hundió en la mecedora, una mano descansando sobre su vientre en crecimiento. Las lágrimas le llenaron los ojos al pensar en la vida que estaba a punto de traer al mundo, una vida que merecía mucho más que esta realidad fracturada. Las lágrimas cayeron libremente mientras tomaba un pequeño diario de la cómoda. Lo abrió en una página en blanco, el bolígrafo temblando entre sus dedos cuando comenzó a escribir. Para mi dulce bebé. La tinta se corría ligeramente donde sus lágrimas tocaban el papel. No sé lo que nos depara el futuro, pero sé una cosa, haré todo lo que esté en mi poder para darte la vida que mereces. Eres mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Cerró el diario y lo abrazó contra su pecho. En los días que siguieron, practicó frente al espejo. Ensayaba las palabras que algún día le diría a Esteban. Su reflejo le devolvía la mirada, pálida, cansada, pero decidida. Me traicionaste, dijo en voz alta, la voz quebrándose. Mientras yo construía una vida para los dos, tú la destruías. Hizo una pausa, respiró hondo, y comenzó de nuevo. Te amé, dijo, mirando fijamente su reflejo. Pero el amor no es suficiente, no cuando no hay confianza. Y ahora es momento de elegirme a mí misma. Apretó los puños. Su reflejo se desdibujó entre lágrimas, pero no se detuvo. No podía. Aquello era su preparación. Su armadura. Para el día en que finalmente lo confrontara. Y cuando ese día llegara, estaría lista. El salón estaba lleno de risas suaves y conversaciones distendidas mientras Julia se movía con gracia entre sus invitados, una sonrisa ensayada en el rostro. La decoración era sencilla pero elegante, globos blancos, luces de cuerda, flores frescas que impregnaban el aire con una fragancia sutil y dulce. Todo parecía la celebración perfecta de la nueva vida que ella y Esteban supuestamente estaban esperando juntos. Pero bajo la superficie, el corazón de Julia latía con una anticipación que solo podía venir de saber que aquello no era solo una fiesta. Era algo mucho más grande. Había planeado cada detalle con meticulosidad, desde la lista de invitados hasta el momento preciso en que todo se revelaría. Se aseguró de que todas las personas importantes para Esteban estuvieran allí, sus colegas, sus amigos más cercanos, incluso sus padres. Todos pensaban que era una fiesta pre-bebé, una despedida alegre de sus últimas semanas antes de convertirse en padres. Solo Julia sabía la verdad. Esteban, siempre encantador, interpretaba su papel a la perfección. Se movía entre las conversaciones con facilidad, estrechando manos, compartiendo bromas con su suegro, lanzándole de vez en cuando una sonrisa tranquilizadora a Julia. De vez en cuando se acercaba a ella, colocando una mano en su espalda baja como si se asegurara de que todo estuviera bien. ¿Estás bien?, preguntó, llenándole la copa con agua con gas. Estoy bien, respondió ella, con un tono dulce y calmado, ocultando el incendio que ardía bajo su piel. Todo está saliendo perfectamente. ¿Te gustaría que traduzca la revelación que ocurre en la fiesta o la continuación de este momento? Él sonrió, le besó la mejilla y se alejó para unirse a un grupo de compañeros de trabajo. Julia lo observó irse, su sonrisa tensándose apenas antes de girarse nuevamente hacia lo que tenía entre manos. Miró su teléfono, y su corazón dio un vuelco al ver la pantalla encenderse con una notificación. El mensaje era de Chloe. Ya había llegado. Julia enderezó la espalda, alisándose el vestido con una mano. Había enviado la invitación anónima 2 semanas atrás, cuidadosamente redactada para sonar como si Esteban mismo la hubiera escrito. Chloe, ilusionada por lo que creía ser un gran gesto romántico, había caído en la trampa. Julia sabía que vendría arreglada para impresionar. Y no se equivocó. En cuanto Chloe cruzó la puerta, varias cabezas se giraron. Lucía deslumbrante en un vestido negro ceñido que resaltaba perfectamente su figura, el maquillaje impecable, el cabello peinado en suaves ondas. Se detuvo en la entrada, escaneando la sala con una sonrisa expectante, como si estuviera esperando que Esteban apareciera y la barriera con su encanto. Julia se le acercó con paso lento, el rostro sereno y acogedor. Hola, debes de ser Chloe, dijo, con voz suave y educada. Chloe parpadeó, sorprendida. Claramente no esperaba que Julia la saludara. Oh,
Sí, respondió, su sonrisa vacilando un poco. Soy amiga de Esteban. Por supuesto, respondió Julia, asintiendo como si no lo supiera ya. Es un gusto conocerte. Esteban me ha hablado de ti. Los ojos de Chloe se abrieron un poco, su sonrisa regresando mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo. ¿De verdad? Preguntó, con un tono cauteloso pero curioso. Oh, absolutamente, dijo Julia, señalando hacia la sala. Por favor, siéntete como en casa. Esta es una noche muy especial para todos nosotros. Chloe miró a su alrededor, evidentemente intentando descifrar por qué estaba allí y qué tipo de plan romántico tendría preparado Esteban. Julia la dejó allí de pie, deslizándose de nuevo entre la multitud como si nada fuera fuera de lo común. Volvió la mirada hacia el salón, escaneando hasta encontrar a Esteban. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pequeña al principio, luego creciendo, como si acabara de ver algo que llevaba mucho tiempo esperando. Comenzó a caminar hacia él con pasos firmes, aunque con una tensión latente. Esteban la vio antes de que llegara, y la transformación en su expresión fue instantánea. Su rostro, relajado y jovial apenas unos momentos antes, se volvió pálido, como si le drenaran la sangre. Su mano se quedó congelada a mitad de un gesto, la conversación fluyendo bruscamente hacia el silencio. Se giró hacia Chloe por instinto, sus ojos escaneando rápidamente en la sala antes de dar un paso hacia ella. Chloe, dijo en voz baja, intentando sonar casual. ¿Qué haces aquí? La sonrisa de Chloe se apagó un poco, la confusión asomando en su mirada. Recibí tu invitación, dijo suavemente, echando otra mirada a su alrededor. No esperaba que me invitaras tan pronto, ¿seguro que está bien? Esteban soltó una risa nerviosa, su mano rozando el codo de ella mientras la apartaba un poco del centro del salón. Claro que sí, dijo, aunque las palabras salieron apresuradas, con una ligera vibración en la voz que lo traicionaba. Solo, sé discreta, ¿sí? ¿Discreta? Repitió Chloe, parpadeando. Esteban, ¿qué está pasando? Esto no se siente. Chloe, por favor, la interrumpió, esta vez con un tono más firme, aunque su mirada no dejaba de moverse nerviosamente hacia Julia, que charlaba con un grupo de invitados. Te explicaré todo después. Solo, confía en mí, ¿de acuerdo? Chloe apretó los labios, la calidez de su expresión desvaneciéndose lentamente. Está bien, dijo en voz baja. Pero esto no es lo que imaginaba. Esteban asintió rápidamente, cortándola de nuevo. Yo me encargo, dijo con tono seco y bajo. Solo no llames la atención. Chloe respiró hondo, asintiendo con renuencia mientras echaba otro vistazo al salón. Está bien. Confío en ti. Esteban esbozó una sonrisa forzada antes de volver al centro del evento. Su postura era rígida. Su encanto, ya no tan natural. Chloe se quedó cerca de la puerta, sin saber bien a dónde ir ni qué hacer, su confianza ensombrecida por la duda. Julia, de pie entre sus invitados, captó el breve intercambio por el rabillo del ojo. El pecho se le apretó, pero su rostro permaneció sereno. Su sonrisa, intacta. Faltaba poco. Pero no todavía. Tomó un sorbo de agua, el líquido fresco calmando su garganta seca, y se preparó para el siguiente paso. El momento de la verdad de Esteban estaba más cerca de lo que él imaginaba. Y Julia pensaba saborear cada segundo. Después de la cena, la sala se llenó de un murmullo agradable de conversaciones y el tintinear de copas mientras los invitados tomaban asiento. Julia se levantó lentamente, alisándose el vestido mientras se dirigía hacia el centro de la habitación. El suave resplandor del candelabro iluminaba su rostro, y ofreció una sonrisa tranquila y agradecida que ocultaba perfectamente la tormenta que rugía en su interior. ¿Puedo tener su atención, por favor? Dijo con voz firme, pero amable. Las voces se apagaron, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Esteban, sentado al fondo de la mesa, alzó la vista con curiosidad, su copa de vino equilibrada entre los dedos. Julia sostuvo su mirada un instante antes de girarse de nuevo hacia el grupo. Primero que todo, comenzó, con tono pausado y cálido, quiero darles las gracias a todos por estar aquí esta noche.
Significa mucho para Esteban y para mí tener a nuestros amigos y familiares más cercanos con nosotros mientras celebramos este nuevo capítulo en nuestras vidas. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, un gesto pequeño pero firme. Los invitados sonrieron y asintieron, algunos incluso levantaron sus copas en señal de brindis. Esteban se recostó en su silla, su postura relajada, con una leve sonrisa de autosatisfacción, como si estuviera disfrutando del elogio, por asociación. Pero eso estaba a punto de cambiar. ¿Te gustaría que traduzca la revelación que viene a continuación? Esta noche es para celebrar a la familia, continuó Julia, el pasado, el presente, y el futuro. Y como parte de esa celebración, pensé que sería bonito compartir algo que preparé, un pequeño montaje, una presentación de recuerdos, de momentos que han definido nuestro camino. Hizo un gesto hacia la pantalla que había sido discretamente colocada al frente del salón. Las luces se atenuaron suavemente. La primera imagen apareció, una foto de Julia y Esteban en su boda, riendo mientras bailaban bajo un dosel de luces de hadas. Se escucharon murmullos de aprecio, sonrisas entre los invitados mientras la presentación continuaba, mostrando momentos importantes, su luna de miel, cumpleaños, vacaciones, escenas cotidianas en casa. Los hombros de Esteban parecieron relajarse aún más mientras observaba, su expresión serena, casi complacida. Pero a mitad de la presentación, el tono cambió. La siguiente imagen no era de recuerdos felices ni de momentos entrañables. Era una foto de Esteban y Chloe, sentados en una mesa tenuemente iluminada de un restaurante acogedor, la mano de él descansando sobre la de ella. El salón cayó en un silencio absoluto. La imagen se mantuvo en pantalla un instante antes de dar paso a la siguiente, una captura de pantalla de mensajes de texto. Palabras cariñosas entre Esteban y Chloe. Inconfundibles. Se escucharon exclamaciones ahogadas, murmullos recorriendo la sala. La presentación continuó, fotos de cenas íntimas entre ambos, recibos de regalos caros, más capturas de mensajes nocturnos. Una prueba tras otra, cada una más incriminatoria que la anterior. Y en el centro de todo, Julia permanecía de pie. Su rostro sereno pero firme, su mirada clavada en Esteban. Esteban, paralizado en su silla, apretaba la copa de vino con tanta fuerza que parecía a punto de romperla. Su rostro estaba completamente pálido, mientras la realidad de lo que estaba ocurriendo se apoderaba de él. Abrió la boca como para hablar, pero no le salió palabra alguna. El aire en la sala parecía comprimirse. Los susurros, las miradas, eran dagas. Julia esperó hasta que la última imagen desapareció de la pantalla antes de hablar. Su voz cortó el silencio tenso como una cuchilla. Esteban, dijo claramente, mientras yo cargaba con nuestro hijo y construía un hogar para nuestra familia, tú estabas ocupado construyendo mentiras con otra persona. La cabeza de Esteban se volvió hacia ella de golpe, los ojos abiertos de par en par, desesperados. Julia, yo no. Ella lo interrumpió, levantando una mano. No te atrevas a insultarme fingiendo que hay una explicación para esto. Chloe, que había estado sentada cerca del fondo, ahora estaba completamente mortificada. El rostro blanco, las manos temblorosas mientras miraba fijamente a Esteban. Esteban, susurró, la voz temblorosa. ¿De qué está hablando? Me dijiste que estaba separado. Julia se volvió hacia Chloe, su expresión afilada, implacable. ¿Separado? Repitió, con una incredulidad helada en la voz. Qué curioso, es la primera noticia que tengo. Y también lo será para el bebé que estamos esperando. Los ojos de Chloe se abrieron de horror, mientras el peso de las palabras de Julia se hundía en ella. Me mentiste, dijo apenas audible, con la mirada fija en Esteban. Me dijiste que... Puedo explicarlo, balbuceó Esteban, su voz quebrándose al mirar a Julia y luego a Chloe. Esto no es lo que parece. Oh, es exactamente lo que parece, dijo Julia, su voz alzándose un poco, aunque su tono se mantuvo firme. Le mentiste a ella. Me mentiste a mí. Y ahora todos aquí saben exactamente quién eres. Los invitados, que momentos antes sonreían y brindaban, ahora miraban a Esteban con una mezcla de asombro y desprecio. Sus padres se miraban, visiblemente avergonzados. Sus colegas murmuraban entre ellos. La familia de Julia observaba en silencio absoluto. Ella respiró hondo, estabilizándose,
y se volvió a dirigir al grupo. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo con voz serena, perfectamente compuesta a pesar del huracán que llevaba dentro. Creo que es seguro decir que esta velada ha sido reveladora. ¿Te gustaría que traduzca lo que sucede inmediatamente después de esta escena? Y con eso, dijo Julia, se retiró, la cabeza en alto, dejando a Esteban solo frente al peso de su propia traición. La sala estaba cargada de una tensión espesa, de esas que hacían que cada respiración se sintiera más pesada. Esteban permanecía en el centro de todo, pálido, los ojos saltando de un rostro horrorizado a otro. El encanto que solía usar como armadura se había resquebrajado, dejando solo el pánico y la desesperación. Fue un error, soltó Esteban, las palabras atropellándose. No quise que esto pasara, yo, simplemente me dejé llevar, pero no significa nada. Julia no se inmutó. Avanzó lentamente, sus tacones resonando suavemente contra el suelo. Extendió una carpeta de manila, delgada y elegante. Los ojos de Esteban se posaron en ella con nerviosismo, como si fuera a morder. Esto no es solo un error, Esteban, dijo Julia, su voz baja pero firme. Es un patrón. Y ya no voy a seguir fingiendo que no lo es. Su mano no tembló al ofrecerle la carpeta. Dentro están los papeles del divorcio. Ya hablé con una abogada. Tú tomaste tus decisiones, Esteban. Ahora yo tomaré las mías. Por mí, y por nuestro bebé. Esteban dudó, la mano suspendida sobre la carpeta como si estuviera envenenada. Julia, por favor, balbuceó, la voz quebrándose. No tienes que hacer esto, podemos arreglarlo. Yo puedo arreglarlo. Solo tienes que dejarme. Déjame arreglarlo. Julia soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Tú ni siquiera sabes lo que significa arreglar algo, le dijo. Si hubieras querido arreglar algo, no estaríamos aquí. Pero no te importó, Esteban. No te importé yo. No te importó nuestra familia. Solo te importaste tú. La sala, antes llena de murmullos, ahora estaba absorta en el drama que se desarrollaba. El silencio era absoluto. Chloé, que hasta entonces había estado paralizada junto a la puerta, finalmente encontró su voz. Lágrimas caían por su rostro mientras miraba a Esteban con una mezcla cruda de dolor y furia. Me mentiste, dijo con voz temblorosa. Me dijiste que estabas separado. Dijiste que querías un futuro conmigo. Esteban se giró hacia ella, su desesperación ahora cambiando de dirección. Chloé, yo. No, lo interrumpió, su voz alzándose. No te atrevas a explicarme nada. Confié en ti, Esteban. Te entregué todo. ¿Y así me entero? ¿Así? Delante de todo el mundo. Se volvió hacia la puerta, sus tacones resonando con furia en el suelo. Justo antes de irse, lanzó una última mirada por encima del hombro, sus palabras cortando el silencio como una navaja. No eres más que un mentiroso. Espero que haya valido la pena. La puerta se cerró de golpe tras ella. El sonido reverberó en la sala como el punto final de la humillación de Esteban. Se quedó allí, congelado, con el rostro desencajado por la incredulidad y la vergüenza. Sus colegas intercambiaban miradas incómodas. Sus padres estaban horrorizados. Los amigos de Julia le ofrecían sutiles gestos de apoyo. Esteban se volvió hacia ella, su voz apenas un susurro. Mads, por favor, no hagas esto. Te amo. Ella lo miró. Su expresión era indescifrable. Por un momento, hubo un destello en sus ojos, tal vez el eco del amor que una vez compartieron. Pero desapareció tan rápido como llegó. Enderezó la postura, su mano descansando sobre su vientre. No, Esteban. No me amas, dijo, su voz firme y clara. Si lo hicieras, no estaríamos aquí. Amas la idea de mí, de nosotros. Pero no voy a dejar que me arrastres contigo. Yo merezco algo mejor. Nuestro bebé merece algo mejor. Con eso, Julia se dio la vuelta y se alejó, dejando a Esteban solo, su mundo desmoronándose a su alrededor. Los susurros crecieron.
El juicio se sentía en el aire mientras la multitud empezaba a dispersarse. Julia no miró atrás. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Sus pasos eran firmes. Su determinación, inquebrantable. Este era su comienzo. Y no iba a permitir que la traición de Esteban definiera su historia. No otra vez. La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa. El aire se sentía pesado, cargado de tensión. Esteban se sentaba en el banquillo del demandado, las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa, la mandíbula tensa mientras su abogado, famoso por su dureza, le susurraba algo al oído. Esteban asintió con rigidez, aunque no lo escuchaba realmente. Su mirada se desviaba una y otra vez hacia Julia, que estaba al otro lado de la sala. Ella mantenía una expresión serena pero decidida. No lo miraba. Toda su atención estaba puesta en la carpeta de documentos que su abogada organizaba. El proceso había sido largo. Semanas de audiencias que se sentían como eternidades para ambos. Esteban había llegado con confianza, convencido de que la reputación de su abogado y su imagen bien cuidada serían suficientes para inclinar la balanza a su favor. Se decía a sí mismo que lo hacía por su hijo, que merecía formar parte de su vida. Pero a medida que la evidencia presentada por la abogada de Julia se acumulaba, esa seguridad se desmoronaba. Fotos. Mensajes. Registros financieros. La abogada de Julia construyó un relato sólido sobre la infidelidad y el abandono emocional de Esteban, tejiendo una narrativa que no dejaba margen para la duda. Cada prueba era como una piedra arrojada al estanque de su defensa, creando ondas que no podía detener. Señoría, dijo la abogada de Julia, su voz firme y clara, las pruebas hablan por sí solas. Mi clienta se ha dedicado a crear un ambiente estable y lleno de amor para su hijo. ¿Quieres que traduzca lo que sigue en el juicio? El señor Vicente, en cambio, continuó la abogada de Julia, ha demostrado un patrón de conducta que revela una falta de compromiso y responsabilidad. Lo que está en juego aquí es el bienestar del menor, y por ello solicitamos que se otorgue la custodia principal a la señora Vicente. La abogada de Esteban trató de contraargumentar, adoptando un tono persuasivo. Mi cliente reconoce sus errores y está dispuesto a enmendarlos. Está comprometido a ser un padre presente y devoto. Merece la oportunidad de compartir la custodia y participar activamente en la vida de su hijo. Pero la expresión de la jueza permaneció imparcial. Su mirada pasaba de una parte a otra mientras consideraba los argumentos. Cuando finalmente llegó el momento de emitir el veredicto, la tensión en la sala se volvió casi insoportable. Después de revisar la evidencia y considerar los testimonios, comenzó la jueza, con voz firme pero medida, determinó que lo mejor para el menor es otorgar la custodia principal a la señora Vicente. El señor Vicente tendrá derecho a visitas limitadas, supervisadas si es necesario, y se le ordena pagar manutención para garantizar el bienestar del niño. El estómago de Esteban se hundió al escuchar esas palabras. Una oleada de ira, frustración, y, sobre todo, vergüenza lo invadió. Miró hacia Julia, buscando su mirada, alguna señal de la mujer que una vez creyó en él. Pero ella no lo miró. Ya estaba recogiendo sus cosas, mientras su abogada le susurraba algo al oído que la hizo asentir en silencio. Mientras la sala se vaciaba, Esteban permanecía congelado en su asiento. Su abogada le puso una mano en el hombro, ofreciéndole unas palabras de consuelo, pero él apenas las escuchaba. Su mente era un torbellino de pensamientos desordenados, fragmentos de culpa, de remordimiento, de lo que acababa de perder. Esa noche, Esteban se encontró solo en la casa que alguna vez estuvo llena de vida. El silencio era ensordecedor. Los muebles, ahora, parecían fríos, vacíos, despojados del calor que Julia le había dado a ese lugar. Sobre la mesa de centro yacía una ecografía. Una que ella había dejado atrás. Una a la que él apenas le había prestado atención, hasta ahora. La tomó con manos temblorosas, recorriendo con los dedos los bordes del papel. Por primera vez, la miró de verdad, aquella diminuta figura que representaba su futuro, su familia. Las lágrimas le nublaron la vista mientras pensaba en todos los momentos que ya se había perdido, y en todos los que jamás tendría. Los primeros pasos. Las primeras palabras. Esos pequeños hitos que había dado por sentados cuando aún tenía la oportunidad de estar presente. Miró a su alrededor.
Sus ojos se posaron en los marcos de fotos que Julia no se había llevado. Las imágenes de su boda le devolvían la sonrisa de ella, una alegría que ahora se sentía como una cruel burla de lo que había destruido. Los amigos que antes llenaban esa casa con risas se habían alejado. Las llamadas y las invitaciones fueron desapareciendo tras conocerse la verdad. Incluso sus propios padres le habían expresado su decepción, evidente en el tono frío de su última conversación. Esteban se hundió aún más en el sofá. El peso de sus decisiones se le hacía insoportable. Pensó en el hombre que solía ser. En las promesas que le había hecho a Julia. En los sueños que compartieron. Y luego pensó en el hombre en que se había convertido, egoísta, imprudente, ciego ante lo que realmente importaba. Por primera vez, comprendió el verdadero costo de sus actos, la familia que perdió, el amor que destruyó, la vida que echó por la borda. Y allí, aferrado a la ecografía con fuerza, las lágrimas finalmente brotaron. Un torrente amargo de arrepentimiento y revelación. En la quietud de esa casa vacía, a Esteban solo le quedaban los ecos de lo que pudo haber sido, y la certeza de que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Julia, en cambio, no perdió ni un segundo en seguir adelante. La pequeña casa vibraba con el suave murmullo de los nuevos comienzos. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, danzando sobre las paredes recién pintadas y las mantas de bebé que colgaban del borde de la cuna. Ella estaba de pie en la sala, con las manos en la cintura, observando las cajas que aún quedaban por desempacar. Sonrió para sí misma, una sonrisa tranquila y genuina que nacía de lo más profundo. Todo aquello era suyo. Una casa que había elegido. Construida con amor y propósito. Para ella. Para su bebé. Los últimos meses habían sido un torbellino. Mudarse a esa casa se sentía como un punto de inflexión. Un paso hacia una vida que ahora reclamaba como suya. Desempacó una caja marcada como cuarto del bebé, sacando decoraciones en tonos pastel y pequeños bodies que le llenaban el corazón solo con mirarlos. Los acomodó con cuidado en los cajones que había montado una noche con una amiga, entre risas y confusión por las instrucciones. Su teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje de Lina, una amiga de la universidad con la que había vuelto a conectarse. Almuerzo mañana. Yo invito. Muero de ganas por verte. Julia sonrió mientras escribía. No me lo pierdo. Nos vemos entonces. Se sentía bien volver a conectarse con personas que realmente importaban. Con las que siempre la habían visto por quien realmente era. El cuarto del bebé estaba quedando precioso. Tonos suaves de lavanda y crema creaban un ambiente cálido y acogedor. Colgó un cuadro enmarcado sobre la cuna, luego se detuvo. Su mano descansó sobre su vientre, ya redondo y lleno de vida. Habló en voz baja, casi un susurro, como si su bebé ya pudiera escucharla. Vamos a estar bien, dijo. Mejor que bien. Ya lo verás. Las semanas pasaron en un torbellino de preparación y expectativa. Y entonces, una mañana fresca, su bebé llegó. El parto fue largo y agotador, pero en el momento en que Julia sostuvo a su hija en brazos, todo lo demás se desvaneció. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.